Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Celebra a lo largo del año litúrgico la Iglesia varias fiestas que nos pueden parecer curiosas porque nos recuerdan la dedicación de algunos de los templos. Particularmente en este mes de noviembre se celebra el día 9 la dedicación de la Basílica de Letrán, la catedral del Romano Pontífice del Papa. Y hoy, día 18, la dedicación de también dos basílicas romanas, la Basílica Vaticana y la Basílica de San Pablo Extramuros, construidas ambas sobre el sepulcro de cada uno de los apóstoles. La Vaticana, allí donde fue sepultado el apóstol San Pedro. La Basílica de Extramuros, de San Pablo Extramuros, en el camino de Ostia, donde fue decapitado y enterrado, sepultado el apóstol San Pablo. Es curioso, y tuve la gracia este año de poder visitar esas excavaciones que hay bajo la Basílica Vaticana. Como todos conocemos, al entrar está la nave hermosísima. Nadie queda indiferente ante la majestuosidad, belleza de Roma y particularmente de sus iglesias y basílicas. Debajo del altar de la confesión, muchas veces se visita, vemos las sepulturas de los papas y allí está el altar de la confesión donde se veneran las reliquias del apóstol San Pedro. Pero mucho más abajo de esas sepulturas hay todas unas excavaciones que se realizaron en los tiempos del Papa Pío XII, donde se ha descubierto una gran necrópolis, una ciudad cementerio que los romanos tenían hasta la época de Constantino. Había la ciudad de los vivos y esa necrópolis, ciudad de los muertos, construida talmente como una ciudad, con sus calles, con sus diferentes viviendas, sepulturas, donde los romanos realizaban sus ritos funerarios, sepultaban a sus seres queridos, pero iban a visitarlos con frecuencia e incluso tenían ciertos ritos de festejo, cuando en algunas fechas de recuerdo se reunían en aquellos lugares. Nada de tétrico ni nada, vamos a decir, supersticioso, en el sentido de que fueran cosas extrañas de brujería, sino que eran pues unas celebraciones familiares donde, rodeados de los restos de sus difuntos, celebraban pues ese homenaje. Es curioso porque es por ahí por donde se llega a la sepultura del apóstol San Pedro, y lugar donde el apóstol San Pedro fue enterrado cuando es martirizado, cabeza abajo, fiesta que celebramos el 29 de junio. Será con el emperador Constantino, tras su conversión, y el Papa Silvestre, donde se construye la primera basílica. Y para construir esa basílica constantiniana, así llamada, se aterrará toda esa necrópolis. Había la colina, se deshace toda la colina y con esa tierra se allana, se cubre toda la necrópolis, y sobre eso se construye la primera basílica vaticana, como he dicho, en tiempos del emperador Constantino, protegiendo el lugar de la sepultura del apóstol San Pedro con una caja, vamos a decir, grande de mármol. Allí reposan las reliquias. Ya en el siglo XVII, anunciándose pues cierto peligro de derrumbe de esa misma basílica, se construirá la basílica actual, destruyendo lo que había de la basílica constantiniana y construyendo esta nueva basílica que hoy conocemos y que fue consagrada por el Papa Urbano VIII. Pero allí, detrás de toda esa belleza y esa ornamentación y esa magnificencia, allí de una forma muy humilde reposan los restos del pescador de Galilea, a quien Cristo nuestro Señor hizo piedra y fundamento de la Iglesia. Y lo mismo, sin tanta, vamos a decir, historia, tenemos en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde reposan los restos del apóstol de las gentes
que anunció a Jesucristo con toda su fuerza, con todo su entusiasmo, con toda su prisa para convertir cuantos más fuese al Evangelio, al reino de los cielos. ¿Qué nos recuerdan estas fiestas de la dedicación de la Iglesia y particularmente la dedicación de estas dos basílicas, la Vaticana y la de San Pablo Extramuros? Que Cristo es el principio, la piedra angular, el fundamento de la Iglesia. Una de las palabras más alentadoras tras la renuncia del Papa Benedicto XVI fue esto que él dijo en una de sus últimas intervenciones: Cristo es el único pastor de la Iglesia. Y esto pues se nos recuerda porque las fiestas de la dedicación tienen categoría de fiestas del Señor. Es Jesucristo el fundamento de la Iglesia. Es Jesucristo el sentido, el origen, la razón de ser de la Iglesia y de nuestra fe cristiana. Y no podemos olvidarlo. Él es Dios, Él es el centro, Él es el origen de todas las cosas y a Él es a quien debemos rendir culto. Uno de los aforismos o dichos que se extendieron cuando el cisma de Aviñón, cuando los papas tuvieron que salir de Roma, etcétera, era ese dicho de ubi Petrus, ibi ecclesia. Allí donde está Pedro, está la Iglesia. Sí, allí donde está Pedro confesando a Jesucristo, allí está la Iglesia. Es cierto, nosotros los cristianos no estamos apegados a lugares, a objetos, a realidades, porque sabemos que todo nos pertenece en Cristo y podemos hallarlo en todos los lugares. Pero la Iglesia, Cristo ha querido que la Iglesia fuese romana porque allí quiso que el apóstol San Pedro y San Pablo sufrieran el martirio. Pero sin olvidar que el fundamento ni es Pedro, ni es Pablo, ni es Apolo, sino que el fundamento es Jesucristo. En cuanto Pedro confiesa la fe de Jesucristo, nos adherimos a Pedro y con él a Jesucristo nuestro Señor. Por eso hemos de librarnos del peligro moderno, de la idolatría, moderno y antiguo, porque es el pecado por antonomasia del pueblo de Israel, la idolatría a personas, a realidades, a objetos, etc. Nosotros hemos también de evitar las idolatrías que se pueden dirigir a ciertas situaciones, a ciertas realidades, pero también a ciertas personas. Podemos pecar de papolatría, podemos pecar de episcopolatría, podemos pecar de, vamos a decir, sacerdotolatría, si existe la palabra. La estamos inventando. Seguimos a Jesucristo, es Jesucristo el fundamento. El sacerdote, el obispo, el papa son importantes en cuanto que me llevan y me conducen a Jesucristo, pero sin idolatrar. Solo adoramos a un solo Dios y este encarnado en nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La fiesta de la dedicación de los templos, esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Vaticana y de San Pablo Extramuros, nos recuerda que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo, donde Dios quiere habitar y donde nosotros, mediante la vida en gracia, el cumplimiento de sus mandamientos, las buenas obras, arreglamos, adecentamos nuestra morada para que Cristo habite en nosotros. Muy particularmente, esta habitación de Dios en medio de nosotros, esta morada de Dios, se realiza en la Sagrada Comunión, por la que hemos de acercarnos como nos exige la Iglesia, cumpliendo esas condiciones de estar en gracia de Dios, en haber guardado el ayuno eucarístico y saber a quién vamos a recibir, que es el mismo autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.